Hay un sonido que conoces bien, un sonido que se ha grabado en tu subconsciente domingo tras domingo. Es el tintineo metálico de las monedas cayendo en un plato de terciopelo, el crujido seco de los billetes pasando de mano en mano, el silencio incómodo y presurizado mientras el recipiente de la ofrenda se acerca lentamente a tu fila. Es el momento en que la música se detiene o cambia a una melodía suave y manipuladora. La atmósfera espiritual se corta de golpe y comienza la transacción comercial. Te han dicho que es un acto de adoración. Te han citado a Malaquías 3:10 hasta que te lo sabes de memoria. Esa amenaza velada sobre robador a Dios y las ventanas de los cielos cerradas. Te han dicho que si no pagas ese 10% bruto de tu sudor y de tu vida, tus finanzas están malditas, que el devorador entrará en tu casa, que tus hijos se enfermarán, que tu coche se romperá. Te han vendido la idea de que la bendición de Dios es una suscripción mensual y que si dejas de pagar, el servicio se corta. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué el creador del universo, el dueño de las galaxias, la inteligencia infinita que diseñó el átomo y la estrella, necesitaría tu papel moneda? ¿Alguna vez te has preguntado si ese momento, ese preciso instante de transacción económica en la iglesia, es en realidad lo que más enfureció a Jesús en toda su vida? Porque hay una verdad que está escrita en tu Biblia, pero que tus ojos han sido entrenados para ignorar. La única vez, escúchame bien, la única vez que vimos a Jesús, el Maestro del Amor, el Príncipe de Paz, usar la violencia física, la única vez que lo vimos tomar cuerdas, trenzarlas con sus propias manos para hacer un látigo y golpear con furia santa, no fue contra los adúlteros, no fue contra los prostitutas, no fue contra los soldados romanos que oprimían a su pueblo, no fue contra los pecadores inmorales, fue contra los que cobraban en el templo, fue contra el sistema financiero religioso. Lo que estás a punto de escuchar va a sacudir los cimientos de tu fe institucional. No vengo a atacar a Dios, vengo a rescatarlo de las manos de quienes lo han secuestrado para convertirlo en un banquero celestial. Existe una verdad oculta sobre el dinero y la espiritualidad que ha sido silenciada durante 1700 años. Una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos más cercanos en privado y que fue sistemáticamente eliminada de los púlpitos porque es peligrosa. Es letal para la economía de la iglesia. Es una amenaza existencial para los pastores que viven del miedo de sus ovejas. Si crees que Jesús vino a instaurar el diezmo en el nuevo pacto, has sido engañado. Si crees que Dios necesita tu dinero para operar en la tierra, has caído en la trampa del demiurgo. Hoy vamos a viajar al corazón de Jerusalén, al momento exacto en que Jesús miró el sistema de ofrendas y dijo, basta. Vamos a descubrir qué enseñaban realmente los primeros cristianos, los verdaderos gnósticos, sobre el dinero, y por qué la iglesia moderna está aterrorizada de que descubras la diferencia entre dar y pagar. No encontraste este video por casualidad. El algoritmo no te trajo aquí. Tu propia alma, cansada de la manipulación, te trajo aquí. Esa sensación incómoda que tienes en el estómago cada vez que un predicador manipula tus emociones con historias tristes para pedir una siembra especial. Esa es tu intuición gritando. Esa es la voz del Espíritu Santo intentando protegerte de los lobos vestidos de ovejas. Y hoy, vamos a quitarle la máscara al lobo. Pero antes de entrar en el templo con el látigo en la mano, necesito saber quién está conmigo en esta cruzada por la verdad. Esto no es para los tibios que prefieren una mentira cómoda. Esto es para los valientes. Cuéntame en los comentarios ahora mismo. ¿Alguna vez sentiste esa presión en el pecho cuando pedían dinero en la iglesia? ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien, que estaban manipulando tu fe para vaciar tu bolsillo? Escribe en los comentarios, quiero conocer la verdad, quiero ver quién está listo para dejar de ser una víctima del sistema y empezar a ser un buscador libre. Y si sientes que mereces saber lo que la iglesia escondió durante siglos sobre el dinero y el poder, dale me gusta a este video ahora mismo. Tu like no es vanidad, es una señal de que estás despierto y exiges respuestas. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos minutos revelaré secretos financieros y espirituales que cambiarán tu comprensión de la Biblia para siempre. Lo que viene a continuación no lo escucharás en ninguna escuela dominical. Juntos formamos una comunidad de buscadores de la verdad, de almas despiertas que no tienen miedo de cuestionar,
Estás aquí porque tu alma está lista para despertar. Y juntos caminaremos este sendero de conocimiento oculto. Estaré leyendo cada comentario y orando energéticamente por cada persona que se atreva a buscar la verdad más allá del dogma. Para entender por qué nos han mentido con tanta eficacia, primero debemos entender el contexto que nos ocultaron deliberadamente. La palabra clave aquí, una vez más, es gnosis. En los primeros siglos, antes de que el cristianismo fuera secuestrado y convertido en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, existían corrientes de cristianos que entendían el mensaje de Jesús de una forma radicalmente distinta. Estos primeros cristianos, los gnósticos, entendían que este mundo material es una ilusión densa, una prisión diseñada para mantener a la chispa divina atrapada en el ciclo de la materia. Para un gnóstico, la idea de que el Dios verdadero, el Padre inefable, el Espíritu puro que Jesús vino a revelar, necesitara monedas de metal, edificios de piedra o transacciones materiales, era absurda. Era una blasfemia contra la naturaleza misma de Dios. Ellos sabían algo que tú has olvidado, que el Dios que exige sacrificios, el Dios que exige oro y plata, el Dios que amenaza con plagas y maldiciones económicas si no le pagas su tributo, no es el Padre de Jesús. Es el demiurgo. Es el arquitecto de este sistema material, una entidad de control que se alimenta del miedo y de la adoración servil. Jesús vino a liberarnos de ese sistema de deuda, no a reforzarlo con nuevas tarifas. Pero esta enseñanza era peligrosa, muy peligrosa. Porque si la gente se daba cuenta de que Dios no necesita su dinero, ¿cómo se mantendría la estructura de poder? Por eso, en el año 367 d.C., el obispo Atanasio ordenó la destrucción de todos los textos que no se alinearan con la nueva ortodoxia recaudadora. Quemaron bibliotecas enteras. Asesinaron a los maestros que enseñaban la libertad espiritual. Sin embargo, la verdad tiene una forma curiosa de sobrevivir. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, la tierra devolvió lo que el fuego no pudo consumir. Se encontraron textos antiguos, evangelios perdidos como el de Tomás y el de Felipe. Y en esos textos encontramos a un Jesús que habla del dinero y del ritual religioso con un desprecio y una claridad que asusta a los teólogos modernos. En el evangelio de Tomás, Jesús dice algo que destruye la teología de la prosperidad moderna. Si ayunáis, engendraréis pecados para vosotros mismos. Y si oráis, seréis condenados. Y si dais limosna, haréis mal a vuestros espíritus. Detente un momento. Respira. ¿Jesús diciendo que dar limosna hace mal al espíritu? ¿Cómo es posible? ¿No nos enseñaron que hay que dar para recibir? Porque Jesús no estaba hablando del acto genuino de amor de compartir un trozo de pan con un hermano hambriento. Estaba hablando del ritual religioso. Estaba hablando de dar para ser visto. Estaba hablando de dar para comprar el favor de Dios. Estaba hablando de la transacción. Cuando das dinero pensando que eso te hace bueno ante Dios, o que eso obliga a Dios a devolverte el 100 por 1, estás operando desde el ego. Estás tratando de sobornar al juez supremo, y eso daña tu espíritu porque te mantiene atado a la ilusión de que el mundo espiritual funciona como un banco de inversión. La iglesia institucional, la que se formó bajo el amparo de Roma, necesitaba fondos inmensos. Necesitaba construir basílicas cubiertas de oro, pagar ejércitos, mantener una jerarquía de obispos, cardenales y papas que vivían como reyes. No podían sustentar eso con la enseñanza de Jesús de no llevéis bolsa ni alforja. No podían sustentar un imperio con la enseñanza de vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Necesitaban un sistema de impuestos confiable y eterno. Así que hicieron lo que cualquier imperio hace: manipularon la ley. Tomaron una ley del Antiguo Testamento, una ley diseñada específicamente para la teocracia agrícola de Israel, destinada a alimentar a los levitas, que no podían tener tierras propias, a las viudas y a los huérfanos, y la torcieron maquiavélicamente. La convirtieron en un mandato universal para pagar salarios clericales y construir edificios de piedra. Crearon una teología del miedo. Si no pagas, el devorador vendrá. Pero, volvamos a la escena del crimen original. ¿Por qué Jesús reaccionó con tanta violencia en el templo de Jerusalén? Tienes que entender que el templo de Jerusalén en el siglo I
No era una iglesia tranquila donde ibas a orar. Era el banco central de la nación judía. Era un matadero industrial con olor a sangre y estiércol. Era el centro absoluto del poder político y económico. Los sumos sacerdotes, las familias de Anás y Caifás, no eran hombres santos y humildes. Eran magnates. Eran la mafia de la época. Controlaban el monopolio del perdón. El sistema funcionaba así. Tú, un campesino pobre de Galilea, viajabas días para llegar a Jerusalén en la Pascua. Querías adorar a Dios, pero no podías dar tu ofrenda con el dinero que traías en el bolsillo, porque eran monedas romanas o griegas con la cara del César o de dioses paganos. Eso era inmundo. No podías meter eso en el tesoro del templo. Así que tenías que ir a los cambistas. Estos hombres, empleados de los sacerdotes, te cambiaban tu dinero sucio por el shekel del templo, la única moneda santa aceptada. Pero te cobraban una comisión exorbitante por el cambio. Te robaban en el tipo de cambio en nombre de la pureza ritual. Luego, necesitabas un animal para sacrificar. Si traías tu propia oveja del campo, criada con amor, los inspectores del templo, también empleados de la familia del sumo sacerdote, la examinaban. Y curiosamente, casi siempre encontraban un defecto, una mancha, una pata torcida, cualquier excusa. Esta oveja no es apta para Dios, te decían, y te obligaban a comprar las ovejas preaprobadas que vendían allí mismo en los patios del templo, al triple o cuádruple del precio de mercado. Era un sistema perfecto de extorsión religiosa. Explotaban la culpa y el miedo de la gente sencilla. Les decían que si no compraban ese sacrificio específico, Dios no perdonaría sus pecados y sus familias sufrirían. Mercadeaban con la ansiedad humana. Y entonces entra Jesús. Jesús, el maestro gnóstico que veía más allá de la ilusión de la materia. Jesús, que sabía que Dios es espíritu y no come carne quemada y no necesita plata fundida. Entra y ve el negocio. Ve cómo han convertido la espiritualidad en una mercancía. Ve cómo oprimen a la viuda y al huérfano en nombre de Jehová. Ve la sangre, ve el dinero, ve la hipocresía. Y algo se rompe, o mejor dicho, algo se despierta con furia volcánica. Dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. La palabra que usa para ladrones en el griego original es listés. No significa ratero carterista, significa bandidos, saqueadores, asaltantes violentos, insurrectos. No estaba llamándolos pequeños estafadores, estaba llamándolos una organización criminal. Estaba deslegitimando toda la autoridad del templo. Volcó las mesas pesadas de madera. El sonido de miles de monedas rodando por el suelo de piedra debió ser ensordecedor, como el sonido de la verdad rompiendo la mentira. Liberó a los animales, hizo un látigo y atacó a los banqueros. No fue un berrinche emocional, fue un acto de guerra espiritual contra el sistema económico que esclavizaba las almas. Ese día, en ese preciso momento, Jesús firmó su sentencia de muerte. Tienes que entender esto. No lo mataron por predicar amor al prójimo. No lo mataron por sanar enfermos en sábado. No lo mataron por sus parábolas. Lo mataron porque tocó el dinero. Lo mataron porque interrumpió el flujo de ingresos de la élite religiosa. Lo mataron porque amenazó con destruir el banco. Y hoy, 2000 años después, el sistema ha sido reconstruido piedra por piedra. Los cambistas han vuelto, pero ahora llevan trajes italianos a medida y tienen programas de televisión por satélite. Ya no venden ovejas en el patio, venden pactos, semillas de fe, aceites ungidos, agua del río Jordán, o simplemente la promesa vacía de que si das 1000, Dios te devolverá 1000. Es la misma cueva de ladrones, pero con mejor marketing. Es la misma manipulación de la culpa. Y Jesús, el Cristo vivo, está tan furioso hoy como lo estaba entonces. Pero lo que acabas de escuchar es solo la superficie. Es solo el contexto histórico necesario para despertar tu indignación santa. En los próximos minutos vamos a profundizar mucho más. Vamos a abrir los textos prohibidos. Vamos a descubrir las enseñanzas exactas que Jesús dio sobre el valor, sobre el dinero y sobre la verdadera ofrenda. Palabras que fueron deliberadamente borradas,
mal traducidas o sacadas de contexto para mantenerte atado a la deuda y a la culpa. Descubrirás qué es el verdadero tesoro en el cielo, y por qué los gnósticos decían que apegarse al dinero es apegarse a la muerte. Prepárate, porque vamos a leer lo que los pastores de la prosperidad no quieren que leas bajo ninguna circunstancia. La venda está a punto de caer. Como acabamos de ver, el conflicto de Jesús con el templo no fue un malentendido teológico, fue una guerra abierta contra un sistema económico depredador. Pero, una vez que Jesús volcaba las mesas y salía de la ciudad hacia el Monte de los Olivos, lejos de los espías del Sanedrín y de la multitud ruidosa, ¿qué enseñaba realmente a sus discípulos en la intimidad? ¿Cuál era la verdadera economía del reino que los textos gnósticos y una lectura profunda de los evangelios revelan? Si abres los textos encontrados en Nag Hammadi, esos papiros que permanecieron enterrados protegiendo la verdad durante siglos, te encuentras con una postura sobre la riqueza y la ofrenda que haría temblar a cualquier telepredicador moderno. Vamos directamente al Evangelio de Tomás, Logión 95. Escucha estas palabras atribuidas al Cristo vivo. Si tenéis dinero, no lo prestéis a interés, sino dadlo a aquel de quien no recibiréis nada a cambio. Aquí Jesús destruye en una sola frase el concepto moderno de inversión espiritual, o la famosa ley de la siembra y la cosecha, manipulada por la teología de la prosperidad. El sistema religioso actual te dice, da para recibir. Te dicen que el diezmo es una inversión, que si pones dinero en el reino, Dios está obligado contractualmente a devolverte con intereses. Es usura espiritual. Es tratar a Dios como a un fondo de inversión de alto riesgo. Pero la enseñanza secreta es radicalmente opuesta. Da sin esperar nada. Rompe el ciclo del comercio. Si das esperando recibir, no estás amando, estás negociando. Y en el reino de los cielos no hay comerciantes. En el Logión 42 del mismo Evangelio, Jesús dice simplemente, sed pasantes. Otras traducciones dicen, sed transeúntes. ¿Qué significa esto? Significa, no te apegues. No eches raíces en la materia. Estás de paso en este mundo físico. No construyas mansiones aquí. No acumules tesoros en una realidad que se va a disolver. La enseñanza agnóstica central es que somos extranjeros en esta tierra. Nuestra verdadera patria es el pleroma, la plenitud de luz. Cuando acumulas materia, o peor aún, cuando crees que puedes comprar el favor de Dios con materia, te estás anclando más a la prisión del demiurgo. Estás haciendo más densas las barras de tu celda. Pero no necesitamos ir solo a los textos apócrifos. La verdad está escondida a plena vista en tu propia Biblia, en una historia que siempre te han contado al revés para manipularte. La ofrenda de la viuda. Marcos 12, 41, 44. Seguro has escuchado este sermón 1000 veces. El pastor te dice, miren a la viuda pobre. Ella dio todo lo que tenía, sus 2 únicas monedas. Tú, que tienes más, deberías tener vergüenza si no das más. Debes dar hasta que te duela, como ella. Usan a esta pobre mujer como el estándar para exprimir a los fieles. Pero, por un momento, quítate las gafas de la religión institucional y ponte las gafas de la verdad histórica y crítica. Lee el contexto. Inmediatamente antes de esta escena, en el versículo 40, Jesús lanza una condena brutal contra los escribas y líderes religiosos. Dice, guardaos de los escribas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Jesús dice que el sistema religioso devora las casas de las viudas, y acto seguido, se sienta frente al arca de las ofrendas y ve, en tiempo real, cómo el sistema se traga las últimas 2 monedas de una viuda. Jesús no está alabando al sistema del templo, está lamentando a la víctima. No está diciendo, hagan lo que ella hizo. Está señalando la tragedia de una religión que ha lavado el cerebro a una anciana pobre para que entregue su dinero de comida a un templo que estaba recubierto de oro y mármol. Es una escena de abuso espiritual, no de heroísmo financiero. ¿Y cuál es la prueba de esto? Lo que sucede inmediatamente después, en el capítulo 13, versículo 1. Salen del templo y los discípulos, impresionados por la riqueza, dicen, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús, con el corazón roto por lo que acaba de ver con la viuda, responde, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Jesús estaba diciendo, en esencia, esta viuda acaba de dar su vida por este edificio. Y yo les digo que este edificio es una abominación que será destruida. Su sacrificio fue en vano para el sistema, pero su corazón fue visto por Dios. No era un ejemplo a seguir para llenar las arcas. Era la evidencia criminal final contra un templo corrupto que prefería el oro a la misericordia. La enseñanza oculta, la que los gnósticos preservaron, es esta: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Hechos 17:24. Y por lo tanto, Dios no necesita el mantenimiento, ni la electricidad, ni las alfombras nuevas de esos templos. El verdadero templo eres tú. El apóstol Pablo, quien tenía conocimientos profundos de los misterios, lo dijo claramente en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Piénsalo lógicamente. Si tú eres el templo, si el Espíritu Santo vive literalmente dentro de tu biología, dentro de tu conciencia, ¿dónde debes llevar el diezmo? ¿Al edificio de ladrillos en la esquina? ¿A la cuenta bancaria de una corporación religiosa? No. El diezmo, que simboliza tu energía, tu tiempo y tus recursos, debe ser invertido en el verdadero reino de Dios. ¿Y dónde está el reino? Está dentro de ti y está en tu prójimo. La verdadera ofrenda gnóstica es el cuidado de la chispa divina. Si das tu dinero a una institución que construye edificios lujosos, mientras sus propios miembros pasan hambre o no tienen para medicinas, estás financiando al demiurgo. Estás financiando el ego humano disfrazado de piedad. Pero si usas tus recursos para alimentar al hambriento, para sanar al enfermo, para ayudar a la viuda real, no a la institución, o para tu propio crecimiento espiritual, educación y libertad, entonces estás ofrendando al Dios vivo. Jesús fue claro en Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese es el único banco que Jesús reconoce. El banco de la humanidad sufriente. El estómago del hambriento es la alfolí de Dios. No la caja fuerte de la iglesia. Los textos gnósticos van aún más lejos. El Evangelio de Felipe habla de la verdadera naturaleza de la posesión y el amor. El que posee la gnosis de la verdad es libre. Si es libre, no peca. El amor no toma nada, porque todo le pertenece. No dice, esto es mío, y eso es mío, sino que dice, es tuyo. La mentalidad del reino no es la mentalidad de pagar cuotas para obtener bendiciones. Es la mentalidad de la abundancia compartida. Un hijo no paga renta por vivir en la casa de su padre. Un hijo hereda. Un hijo administra. Un esclavo paga. Un empleado negocia salario. ¿Qué eres tú? ¿Hijo o esclavo? El sistema te ha mantenido como esclavo diciéndote que tienes una deuda impagable con Dios, que solo puedes amortizar con pagos semanales. La gnosis te dice, la deuda fue cancelada. La chispa divina en ti es increada, eterna y pura. No necesita comprar su derecho a existir. Siente esto en tu corazón ahora mismo. Siente cómo las cadenas de la culpa financiera comienzan a oxidarse y romperse. Esa presión que sentías los domingos no era el Espíritu Santo redarguyéndote, era el condicionamiento psicológico de un sistema humano. Vamos a hacer un acto de liberación ahora mismo. Quiero que hagamos un pacto sagrado, tú y yo, y miles de otros buscadores que están viendo esto. Vamos a declarar nuestra soberanía espiritual. Si sientes que esta verdad siempre estuvo latente dentro de ti, escribe ahora mismo en los comentarios, Dios no se vende. O si te sientes listo para asumir tu verdadera identidad, escribe, soy el templo vivo. Al escribir esto, no estás solo comentando un video. Estás rompiendo un contrato inconsciente que hiciste con la religión organizada. Estás declarando ante el universo que tu relación con Dios es directa, gratuita y sagrada. Estás cerrando la billetera del miedo y abriendo el corazón de la libertad. Dale me gusta a este video si sientes que esto está transformando tu manera de ver la espiritualidad. Si esta revelación te está quitando un peso de encima, ese peso de nunca doy lo suficiente, déjame un like para saber que estamos en el camino correcto. Estamos formando una cadena de luz, una comunidad de almas despiertas que ya no se dejan manipular por el miedo al devorador. Cada persona que comenta se une a este círculo de libertad. Estaré orando personalmente y enviando intención de luz por cada persona que escriba esa frase, pidiendo que la abundancia real fluya en tu vida.
no por obligación, sino por gracia y derecho divino. Y por favor, si conoces a alguien que está siendo explotado financieramente por su iglesia, comparte este video con esa persona. Podrías salvar su economía y, más importante, su relación con Dios. Ahora que comprendes las enseñanzas secretas sobre el dinero y el templo, debes saber por qué fueron suprimidas tan violentamente. Debes entender cómo pasamos de comunidades que compartían el pan en las casas a una institución que vendía la salvación por monedas de oro. Lo que viene a continuación revelará la conspiración histórica más grande del cristianismo. Cómo inventaron el infierno financiero, el purgatorio y las indulgencias para convertir la fe en el imperio multinacional más rentable de la historia. Prepárate, porque vamos a entrar en la sala de contabilidad del Vaticano medieval y vamos a exponer los libros. Ya hemos establecido la base teológica. Jesús enseñó que el templo es el cuerpo, que la ofrenda es el amor al prójimo y que Dios, siendo el todo, no necesita monedas para operar. Entonces, surge la pregunta inevitable, la pregunta que incomoda, la pregunta que debe hacerse. ¿Cómo diablos llegamos de reuniones humildes, donde se compartía el pan en las casas, a los megatemplos con aire acondicionado, a los jets privados de los telepredicadores y al Banco del Vaticano, que opera como una potencia financiera global? La respuesta no es teológica, la respuesta es política. Es una historia de poder, falsificación documental y control mental que comenzó poco después de que los últimos apóstoles cerraran los ojos. En los primeros años, la iglesia era un organismo vivo, no una organización jurídica. La gente se reunía en casas, en catacumbas, a la orilla de los ríos. El libro de los Hechos nos dice que tenían todas las cosas en común. No había un clero pagado, no había un staff pastoral, no había hipotecas de edificios que pagar. El dinero que se recolectaba era exclusivamente para los pobres, las viudas y los huérfanos. Era un sistema de seguridad social divina, no un sistema de enriquecimiento clerical. Pero a medida que el movimiento crecía, el ego humano encontró una grieta. Aparecieron líderes que querían vivir del Evangelio en lugar de vivir para el Evangelio. Ignacio de Antioquía, en el siglo II, comenzó a elevar la figura del obispo por encima de la congregación, plantando la semilla de la jerarquía. Donde está el obispo, allí está la iglesia. Empezó la división entre el clero, los que mandan y cobran, y los laicos, los que obedecen y pagan. Luego vino el golpe maestro, el evento que cambió el ADN del cristianismo para siempre, el emperador Constantino y la institucionalización en el siglo IV. Cuando Constantino legalizó el cristianismo y lo convirtió en la religión favorecida del Imperio Romano, la Iglesia dejó de ser una red mística de rebeldes y se convirtió en una estructura de poder imperial. Los obispos empezaron a vestirse con las ropas de los magistrados romanos, que todavía usan hoy. Las basílicas de piedra y mármol reemplazaron a las casas humildes. Y aquí está el problema. Las basílicas cuestan dinero, mucho dinero. Mantener el lujo imperial cuesta una fortuna. La iglesia necesitaba un flujo de caja constante y predecible, pero tenían un problema grave. El Nuevo Testamento no obliga al diezmo. De hecho, el apóstol Pablo, al hablar de las ofrendas para los santos pobres de Jerusalén, dice explícitamente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. No por necesidad, es decir, no por obligación, no por impuesto. Entonces, la jerarquía eclesiástica tuvo que hacer algo astuto y teológicamente deshonesto: mezclar el antiguo pacto con el nuevo. Rescataron las leyes levíticas que Jesús había cumplido y superado, leyes que eran para la nación de Israel bajo un gobierno teocrático, y se las aplicaron a los cristianos gentiles. Dijeron: sí, eres salvo por gracia, ya no tienes que sacrificar corderos, pero tu bolsillo sigue bajo la ley de Moisés. Crearon un híbrido monstruoso para asegurar la financiación del clero, pero la avaricia no se detuvo ahí. En la Edad Media, la Iglesia Católica perfeccionó el arte de monetizar el miedo. Inventaron un lugar que no existe en la Biblia, el purgatorio. Les dijeron a los campesinos analfabetos que, aunque fueran salvos, sus almas y las de sus seres queridos tendrían que pasar miles de años ardiendo en un fuego purificador antes de entrar al cielo. Imagina el terror de una madre pensando que su hijo muerto estaba gritando en llamas.
Y convenientemente, la Iglesia tenía la solución mágica para acortar ese tiempo. Las indulgencias. Fue la estafa piramidal más grande y cruel de la historia de la humanidad. El Papa León X necesitaba dinero para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, ese monumento al ego que hoy visitan los turistas. Así que envió a sus mejores vendedores, como Johann Tetzel, con un eslogan publicitario infame. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. La gente vendía sus tierras, sus herramientas, su comida, para comprar un papel firmado por el Papa que prometía liberar a sus muertos del fuego. Construyeron el Vaticano con el miedo y el hambre de los pobres. Fue contra esto que los verdaderos cristianos gnósticos y místicos se rebelaron. Y aquí entra la parte más sangrienta de la conspiración, la supresión de los cátaros. En el siglo XII y XIII, en el sur de Francia, floreció un grupo de cristianos llamados cátaros, los puros. Ellos rechazaban la riqueza material de la Iglesia católica. Llamaban al Papa y a sus obispos la sinagoga de Satanás y lobos con piel de oveja, precisamente por su amor al dinero y al poder. Los perfectos cátaros vivían en pobreza absoluta, trabajaban con sus manos y no cobraban por predicar. Su ejemplo de santidad y desapego era tan poderoso que la gente empezó a abandonar las iglesias católicas corruptas en masa. La Iglesia Católica entró en pánico, no por teología, sino por economía. Estaban perdiendo clientes. ¿Qué hizo la Iglesia? En 1209, el Papa Inocencio III lanzó la Cruzada Albigense, no contra musulmanes, sino contra cristianos pacifistas. Enviaron ejércitos para exterminarlos. Cuando los soldados preguntaron al legado papal, Arnaud d'Amalric, cómo distinguir a los cátaros de los católicos en la ciudad de Béziers, él pronunció la famosa frase: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Asesinaron a hombres, mujeres y niños. Quemaron a cientos de perfectos en hogueras gigantescas. ¿Su crimen? Creer que el espíritu es puro, que la materia es corrupta y que la Iglesia no debería ser un banco. Los borraron de la historia para proteger el monopolio financiero. Avanzamos en el tiempo. Martín Lutero protestó contra las indulgencias e inició la Reforma. Parecía que la verdad iba a ganar. Pero, y aquí está la tragedia moderna, muchas iglesias protestantes y evangélicas no eliminaron el sistema corrupto, solo lo adaptaron. En lugar de vender indulgencias para los muertos, inventaron la teología de la prosperidad para los vivos. Es el mismo mecanismo medieval con un nuevo empaque. Pacta con Dios. Siembra una semilla de fe. Desafía a Dios con tu ofrenda. Te dicen que Dios es un cajero automático cósmico. Te dicen que la unción se libera con dinero. Convierten al creador del universo en un empleado sobornable. Manipulan textos como el de la viuda de Sarepta para decirte que debes dar tu última comida al profeta, el pastor, para que Dios te multiplique. Ocultaron los textos gnósticos porque exponen la futilidad de la riqueza material. Ocultaron el verdadero papel de María Magdalena y las mujeres líderes porque el patriarcado necesitaba controlar los recursos sin interferencia. Ocultaron la enseñanza de que el reino está dentro, porque si el reino está dentro, no tienes que pagar entrada para acceder a él. Si tú tienes acceso directo a Dios, el intermediario se queda sin trabajo. El diezmo obligatorio moderno es, en su esencia, una herramienta de control psicológico. Mantiene al creyente en un estado de niño dependiente, siempre tratando de ganar la aprobación de Papá Dios con regalos monetarios. Les mantiene en una mentalidad de escasez y deuda. Pero un padre bueno no cobra a sus hijos por amarlos. Un padre bueno no amenaza a sus hijos con maldiciones, si no le pagan el 10% de su mesada. La conspiración es clara y brutal. Mantener al creyente ignorante de su propia divinidad y soberanía para poder venderle salvación y bendición a plazos. Te hicieron creer que eres un simple administrador de los bienes de Dios y que el pastor es el auditor divinamente designado, cuando en realidad la Biblia dice que eres un coheredero con Cristo. Un heredero es dueño, pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. No pudieron quemar todos los libros. No pudieron matar a todos los herejes. No pudieron silenciar la voz del Espíritu. A pesar de las cruzadas, a pesar de la Inquisición, a pesar de la manipulación de las traducciones bíblicas, la enseñanza original sobrevivió.
sobrevivió en los corazones de los místicos solitarios, sobrevivió en los textos enterrados en el desierto egipcio, y sobrevivió, irónicamente, en las mismas palabras de Jesús, que no se atrevieron a borrar de la Biblia, y que ahora brillan con una luz acusadora para el sistema y liberadora para ti. La gnosis no pudo ser completamente borrada. De hecho, si sabes dónde mirar, las advertencias de Jesús sobre el sistema religioso y el dinero están ahí, gritando en tu propia Biblia, esperando a que te quites la venda. Ahora, en la parte final de este viaje, vamos a ver esas evidencias irrefutables. Y lo más importante, te voy a enseñar cómo liberarte definitivamente. Cómo romper la maldición del miedo financiero que te implantaron. Cómo ser verdaderamente próspero a la manera del reino, sin pagar peaje a ningún hombre, sin intermediarios, recuperando tu poder como sacerdote de tu propia vida. La mentira tiene patas cortas, pero la verdad tiene alas eternas. A pesar de los esfuerzos milenarios por quemar, enterrar y silenciar la gnosis, los censores imperiales cometieron errores fatales. En su arrogancia, dejaron pistas incriminatorias dentro del propio texto que canonizaron. Si sabes dónde mirar, si te atreves a leer la Biblia sin el filtro que te puso el seminario teológico, las advertencias de Jesús sobre el sistema religioso y el dinero están ahí, gritando, esperando a que te quites la venda. Vamos a mirar al monstruo a los ojos. Jesús mencionó a una entidad específica cuando habló de dinero. No dijo simplemente riquezas. En Mateo 6:24, Jesús personifica al dinero con un nombre propio. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra original aramea, que Jesús usó y que se mantuvo en el griego, es mamón. Mamón no es simplemente dinero o monedas de plata. En la demonología antigua y en el misticismo, mamón es una entidad, un egregor, un espíritu de avaricia, materialismo y confianza en lo terrenal. Es el Dios de este mundo, el sistema religioso que te obliga a diezmar por miedo, que te amenaza con maldiciones si no pagas, que mide tu espiritualidad por el tamaño de tu cheque. Está sirviendo a Mamón, no a Dios. Usa el nombre de Jesús como fachada, usa la cruz como logotipo, pero opera con las reglas, la ética y la crueldad de Mamón. Jesús te está diciendo, no puedes tener dos lealtades. Si tu seguridad depende de tu cuenta bancaria o de tu pacto económico con la iglesia, Mamón es tu dueño. Si tu seguridad depende de tu conexión interna con la fuente, Dios es tu Padre. Pero hay una evidencia aún más directa, una escena en el libro de los Hechos que los pastores de la prosperidad evitan como a la plaga. Es la historia de Simón el mago, Hechos 8:18-24. Simón vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Simón, pensando como un empresario religioso moderno, sacó su bolsa de dinero y les ofreció plata, diciendo, «Dadme también a mí este poder». Quería comprar la unción, quería comprar la capacidad de hacer milagros. ¿Te suena familiar? Pacta por tu milagro, siembra por tu sanidad. ¿Qué le respondió el apóstol Pedro? No le dijo, «Claro, Simón, siembra esa semilla y Dios te bendecirá». Pedro se volvió hacia él con una furia apostólica y le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se compra. Es la definición misma de gracia, charis. Es un regalo inmerecido y gratuito. Cualquiera que te diga que necesitas dar dinero para activar una bendición, para desatar la mano de Dios o para acelerar tu milagro, está cometiendo el pecado de simonía. Es un Simón el mago moderno. Y la respuesta bíblica para ellos es, que tu dinero perezca contigo. Dios no es una prostituta espiritual que entrega sus favores a cambio de pago. Dios es un padre que da buenas dádivas a sus hijos porque los ama, punto. Entonces, ¿cómo salimos de la Matrix? ¿Cómo aplicamos esta gnosis hoy en tu vida diaria? ¿Significa que nunca debemos dar dinero y debemos ser tacaños? Absolutamente no. La avaricia es tan trampa del ego como la explotación religiosa. La liberación viene cuando recuperas tu soberanía espiritual y cambias la motivación de tu dar. Aquí está el protocolo de desconexión del sistema y reconexión con la fuente.
1. Deja de dar por miedo, el fin del devorador. El profeta Malaquías habló del devorador. Te han dicho que el devorador es el diablo atacando tus finanzas, pero en el contexto gnóstico, el devorador es el miedo mismo. Si das tu diezmo porque tienes miedo de que se rompa tu auto, de perder tu empleo o de enfermarte, estás ofrendando al miedo. Estás alimentando al egregor negativo, y aquello a lo que temes, lo atraes. Job 3:25. Cierra la billetera del miedo. Dios es amor, y en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18. Si hay miedo en tu ofrenda, no es de Dios. 2. Deja de dar por culpa. Si das porque te sientes presionado, porque el pastor te miró mal, porque no quieres que la gente piense que eres tacaño, guarda tu dinero. Dios no quiere dinero sucio de culpa. Ese dinero no sube al cielo. Se queda en la tierra alimentando el ego del sistema. Pablo dijo, no con tristeza, ni por necesidad. Si no puedes dar con una risa de alegría en el corazón, mejor no des nada. 3. Empieza a dar por amor y libertad, la verdadera ofrenda. ¿Quieres ofrendar a Dios? Ofrenda a donde está Dios. Y Jesús nos dijo exactamente dónde está, en el sufrimiento humano. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Rompe con el intermediario. En lugar de darle el 10% a una institución para que pague la luz y el sonido, toma ese dinero y sé tú el canal de Dios. ¿Ves a alguien con hambre en la calle? Cómprale comida. ¿Conoces a una viuda real, una madre soltera que lucha por pagar la renta? Págale la renta anónimamente. ¿Un vecino no tiene para medicinas? Cómpralas. Ahí estás diezmando al reino. Ahí estás tocando la carne de Cristo. Sin costos administrativos. El 100% llega a la necesidad. Eso es gnosis aplicada. 4. Invierte en tu propio templo. Tú eres el templo. Usa tus recursos para sanar tu mente, para educarte, para tener tiempo libre para meditar y orar. Comprar un buen libro espiritual es ofrenda. Pagar un curso que expande tu conciencia es ofrenda. Tomarte un día libre para estar en silencio con Dios es ofrenda. Deja de descuidar el templo vivo, tú, para embellecer templos muertos, edificios. El verdadero diezmo es consagrar tu atención y tu conciencia. Es devolverle a la fuente la gratitud de existir. Libérate de la mentalidad de esclavo. El esclavo paga tributo para que el amo no lo golpee. El hijo administra la casa del padre con alegría y responsabilidad. Tu valor no se mide por cuánto pones en el plato de terciopelo. Tu valor fue establecido antes de la fundación del mundo, cuando fuiste emanado como una chispa de la luz infinita. La sangre de Cristo, la energía vital divina, ya pagó cualquier deuda que creyeras tener. La factura está en cero. Consumado es. Cuando dejas de alimentar al sistema de control con tu dinero y tu energía, el sistema pierde poder sobre ti. Empieza a marchitarse en tu realidad. Y cuando empiezas a usar tus recursos guiado por tu propia intuición, el Cristo interno, te conviertes en un río de agua viva. Te vuelves verdaderamente próspero, no porque tengas millones en el banco, aunque eso puede pasar, sino porque el flujo de la vida pasa a través de ti sin bloqueos de miedo. Jesús advirtió sobre los fariseos que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. El sistema moderno está obsesionado con la menta y el comino, el dinero. Hoy, te invito a practicar lo más importante, la justicia de saber quién eres, la misericordia con tu prójimo y la fe en un Dios que no cobra peaje. Esas son las únicas monedas válidas en el reino de los cielos. Hemos recorrido un camino largo y difícil. Hemos mirado detrás de la cortina del templo y hemos visto los engranajes de la máquina. Si has llegado hasta aquí, si has soportado la incomodidad de ver tus creencias desafiadas, significa que tu alma ya estaba lista para romper las cadenas. Significa que el miedo al qué dirán o al castigo divino ya no te controla. Este video no es una coincidencia. Es tu carta de emancipación. Es el decreto de tu libertad. CTA final poderoso. Quiero que selles este momento. No dejes que esta energía se disipe. Hazlo físico, hazlo real, hazlo eterno. Escribe en los comentarios la frase que más resonó en tu corazón. O mejor aún,
Escribe esto como un pacto sagrado e inquebrantable contigo mismo y con Dios. Mi fe no tiene precio. O si quieres declarar tu independencia total del sistema de Mamón. Dios no se vende, y yo tampoco. Quiero leer tu testimonio. ¿Cómo te has sentido manipulado en el pasado? ¿Cuánto miedo te metieron? Y, lo más importante, ¿cómo te sientes ahora al saber la verdad? Al sacarlo a la luz, al escribirlo, el miedo pierde su poder y la verdad se asienta en tus huesos. Si este video despertó algo profundo en ti, compártelo. No te quedes con la luz. Hay millones de personas sufriendo ansiedad ahora mismo, pensando que Dios los odia o los ha abandonado porque no tienen dinero para el pacto de fin de mes. Comparte esta verdad con alguien que necesita saber que Dios lo ama gratuitamente, incondicionalmente y eternamente. Sé un libertador. Dale me gusta a este video, no por los números, sino para hackear el algoritmo. Haz que YouTube se vea obligado a mostrar este mensaje a más almas que necesitan salir de la cueva de ladrones. Tu like es un acto de rebelión contra la mentira. Suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. En los próximos videos continuaremos derribando ídolos falsos y revelando los misterios de la verdadera unción, el bautismo de fuego que no necesita agua, y la tecnología espiritual de la resurrección en vida. Activa la campanita para ser parte de esta comunidad de almas libres, de esta resistencia espiritual. Aquí formamos una familia que no se basa en el dinero, ni en la jerarquía, sino en la verdad y en el espíritu. No estás solo. Estaré en los comentarios leyendo cada palabra, cada historia, y orando para que la verdadera prosperidad, la del alma, la del espíritu y la del cuerpo, inunde tu vida sin medida. Ahora que conoces la verdad, el verdadero trabajo comienza dentro de ti. Nadie es dueño de tu conexión con Dios. Tú eres el templo. Tú eres el sacerdote. Tú eres la ofrenda. Cierra los ojos por un segundo. Respira profundo. Siente la libertad. La deuda ha sido cancelada. El reino es tuyo, gratuitamente. Despierta.